Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva aula virtual. En esta ocasión es de biología. Y el tema que venimos a hablar el día de hoy es biotecnología e ingeniería genética. Ya, acá ustedes lo que van a conocer es la parte conceptual y más general de lo que es la biotecnología y la ingeniería genética. Porque después en cuarto medio ustedes ven en más detalle esto. ¿Ya? Y ahí ustedes analizan y evalúan las implicancias sociales y éticas que tiene esto. Por acá lo vamos a ver desde un punto de vista más general. Bien, muy buenas tardes, ¿cierto? Hoy es viernes y así que con todo el power espero que participen harto en la clase. Como decía el mister, nuestro objetivo entonces para hoy, comprender los principios biológicos, tanto éticos, moral y el procedimiento involucrado en la biotecnología e ingeniería genética. Bien, entonces tenemos biotecnología. ¿Qué será la biotecnología? Dirán muchos, tiene que ver con biología tal vez, con la tecnología, ¿cierto? Bien, ¿qué es entonces? Es uno de los organismos, como está señalado, ¿cierto? Ahí en rojo, destacado, porque si están escribiendo, tal vez tomando apuntes, tomar apuntes con lo rojito que se ve ahí. Entonces, un uso de organismos con el fin de obtener ¿qué cosa? Un beneficio. Y que este beneficio es mediante ¿qué cosa? El uso de las técnicas, conocimientos y procesos que van a permitir ¿qué cosa? Construir nuevos productos. Y, Eh, cierto, dentro del desarrollo de la biotecnología tenemos dos divisiones, que es la biotecnología tradicional y la biotecnología moderna. La tradicional, como su mismo nombre lo está diciendo, ¿cierto? Tiene las técnicas empíricas que no tienen que ver, no son fundamentos científicos, que es como lo más antiguo podríamos decir. Y la biotecnología moderna nace con el descubrimiento de qué? De la función del ADN. ¿Y qué es lo que hace esto? Es tomar un gen de un organismo e introducirlo en otro para que lo exprese la forma de dicho gen. Eso es como lo más moderno de hoy. Ya viste, lo ya, dejo. aquí me detengo un poquito, un poquito. Acá en este caso, cuando nosotros nos referimos a biotecnología tradicional y técnicas empíricas, se trata de aquellos usos de genes en que yo los voy seleccionando, ¿ya? O sea, hay genes que yo puedo decir, esta característica me gusta de este animalito o de esta planta, y yo las voy seleccionando año tras año hasta yo obtener lo que yo quiero. En cambio, la biotecnología moderna, acá lo que se hace es modificar los genes de los organismos, ¿ya? Yo saco un gen de un organismo y lo traslado a otro, o saco dos genes de un organismo y lo pongo en otro. Y todo esto es parte de lo que hoy en día se conoce como ingeniería genética. La ingeniería genética engloba lo que es la biotecnología. La biotecnología tradicional son, por ejemplo, todos estos usos que tenemos acá en pantalla. Por ejemplo, cuando yo quiero seleccionar solamente vacas que sean de un solo color, yo lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago, cierto? Si yo tengo vacas negras con blancas y yo quiero solamente blancas, año tras año voy eligiendo toros, ¿cierto? Que tengan la característica blanca y me van a empezar a salir medios pinteados hasta que en algún momento comienzan a salir solamente blancas. O por ejemplo, el que haga el queso, ¿cierto? Utilizo ciertas bacterias y ciertas cosas que ayudan en este caso a crear este queso. O cuando utilizamos, por ejemplo, la levadura en el pan, ¿cierto? Ahí nosotros estamos haciendo que un organismo sea parte, en este caso, un organismo que estamos hablando de un hongo unicelular, y ese hongo unicelular hace que el pan suba, ¿cierto? Ahí nosotros estamos utilizando biotecnología porque estamos utilizando un organismo para nuestro propósito. Lo mismo pasa con la cerveza, o lo mismo pasa cuando creamos un vino, o cuando tenemos ciertos cultivos, ¿cierto? En donde yo coloco un controlador biológico y esos cultivos me pueden quedar bonitos, o coloco ciertas plantas que me ayudan a espantar microorganismos de otras, y así sucesivamente. Cada vez que yo utilice un organismo vivo para hacer algo, una producción para el hombre, yo estoy hablando de biotecnología. Y en este caso, si no hay genética de por medio así,
solamente estamos hablando de biotecnología tradicional, que es en base a técnicas empíricas. Ahora la ingeniería genética, obviamente que esta ya tiene que ver con la modificación del ADN. Esta es una disciplina que modifica el material genético de las células empleando diferentes herramientas moleculares. Y cuando se habla de herramientas moleculares, estoy hablando de, en este caso, enzimas, que son proteínas, y estas hacen lo que se llama ADN recombinantes. Para eso yo voy a utilizar tres tipos de cosas. Lo que se llaman enzimas de restricción, enzimas ligasa y los vectores. Por ejemplo, si yo tengo una bacteria, esta bacteria tiene un ADN que es circular. Y ese ADN se le denomina plásmido. Yo, por ejemplo, si yo saco un gen blanco, o sea, un gen de otra parte, por ejemplo, el de la insulina, si yo voy y saco el gen que sirve para crear insulina en el ser humano, y yo voy donde está ese plásmido, corto un pedazo de ADN, lo tiro a la basura y coloco mi gen que necesito, yo ahí, para cortar el ADN, voy a necesitar enzimas de restricción. ¿Ya? Después, para unir el ADN, voy a utilizar algo que se llama enzimas ligasa. Lo que me quedó al final se conoce como vector. Y en este caso es un plásmido con ADN recombinante. ¿Por qué ADN recombinante? Porque tiene un ADN extraño a un ADN que tenía una bacteria. De esa forma, la bacteria se replica, se crea más bacterias y va creando en este caso insulina. Y de esa forma nosotros obtenemos insulina como medicamento. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros un uso en la ingeniería genética, ¿cierto? Para nuestro beneficio. ¿Dónde usamos esta tecnología de ADN recombinante? Aplicaciones para la industria farmacéutica. Se transfieren genes humanos a bacterias para conseguir que estos organismos produzcan proteínas en grandes cantidades, lo que estábamos hablando previamente. Y este es el caso que pasa con la insulina, ¿cierto? Yo saco un ADN que es del páncreas humano, ya porque el páncreas que se encarga de la producción de insulina, saco el gen específico, lo coloco, ¿cierto? Con el ADN de una bacteria que ya había sacado previamente, y después vuelvo a añadirlo a otra bacteria que contiene este gen. Esa bacteria lo que hace es recibir esa información, empieza a dividirse esa bacteria y empieza a crear insulina. Y esa insulina, después nosotros la extraímos, la purificamos y obtenemos el medicamento de insulina humana que utilizamos hoy en día para las personas que tienen diabetes. Porque la insulina humana lo que tiene, la función en este caso es de regular la sangre, o sea, el azúcar en la sangre. Y eso lo hacemos con estos tipos de organismos, lo hacemos con bacterias. ¿Por qué se ocupa bacteria? Porque la bacteria en un par de horas se multiplica muy rápido. Al paso de 4 horas, y el año pasado, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos viendo que las bacterias se multiplicaban en forma geométrica? Sobre todo con un ejercicio que habíamos visto en primero medio de las bacterias. Se reproducen demasiado rápido y en forma geométrica. Al cabo de un par de horas nosotros tenemos muchas bacterias y entonces la producción de insulina es más rápida al tener tantas bacterias. Otra aplicación, por ejemplo, hay de tipos médicas para el desarrollo de técnicas de diagnóstico o de tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, lo que se conoce hoy en día como terapia génica. La terapia génica no es nada más que extraer células a un paciente, previamente en un laboratorio modificar un virus, y este virus que no se pueda reproducir, insertar un gen que está bueno, que está excelentemente bien, al virus, y el virus hace un virus con ese gen.
Después nosotros lo que hacemos es, al virus modificado, lo colocamos en las células que el paciente tiene enfermitas. Las células del paciente se modifican genéticamente. Esas células después se inyectan al paciente nuevamente. Y las células modificadas genéticamente producen la proteína o la hormona que le faltaba a esa persona. Y de esa forma nosotros tenemos una terapia génica hoy en día que se está usando. Tenemos aplicaciones en la industria en este caso alimenticia. Desde el punto de vista de los organismos transgénicos. Ahora, ¿qué es lo que es un organismo transgénico? Es un organismo que está modificado genéticamente, que tiene características de otro organismo, y todo eso para un beneficio para el ser humano. Y aquí hay un caso, un ejemplo. Por ejemplo, dice 1, identificar y aislar el gen de una bacteria. Acá utilizamos nuevamente bacteria. A esta bacteria se edita y se multiplica el gen. Después dice, insertamos estos genes de la bacteria a una planta. O sea, en células de planta, dice. Dice, seleccionar células con nuevos genes. Entonces, en la planta lo que hacemos es seleccionar los genes. Después, en un cultivo, se permite ese desarrollo de las plantas. Y después se crece una planta transgénica. O sea, lo que hicieron primero es tomar una bacteria, la cortaron, esa bacteria, el gen que no necesitaban, y colocaron un gen que necesitaban, que era de las plantas. Después este gen, lo que hicieron es que las células se multiplicaran y creara semillas, y esas semillas las plantaron y creció una planta transgénica con las características que querían. También lo pueden hacer con animales. Por ejemplo, que yo vaya, ¿cierto? Y saque ADN de un animal que, por ejemplo, tenía el gen para la musculatura. Yo eso voy, ¿cierto? Inyecto estos genes en un óvulo y se lo implanto a una vaca. Y después esa vaca, como tiene esos genes modificados para la musculatura, nace un ternerito que va a desarrollar una masa muscular mucho más grande. Y ahí obviamente nacen este tipo de animales vacunos con mucha cantidad de carne, y que son las carnes de Estados Unidos, que se exportan incluso. Y a partir de un solo animal se pueden sacar como la carne de 3. Por lo tanto, ayuda a la producción de carne. O, por ejemplo, tener terneros resistentes a la mastitis, a la difteria, al cólera, dándole mayor inmunidad. O, por ejemplo, sacar genes de ciertos órganos del ser humano y dándosela, en este caso, a un cerdo, para que el cerdo cree un órgano idéntico al del ser humano, y después esos órganos en un futuro puedan servir para trasplantes. Entonces, en un futuro, nosotros ya no necesitaríamos tener un humano necesariamente para trasplantar un hígado o un corazón, sino que un cerdo. Los maíces con resistencia a herbicida, los tomates de larga vida. Hoy en día tenemos tomates de larga vida todo el año. Usted antes solamente encontramos los tomates en época de verano, ahora gracias a esto tenemos en todo el año, porque ya están modificados genéticamente. Las papas, inmunes contra el escarabajo y menos aceite para poder freírlas, por ejemplo. El café, mejor sabor, menor cafeína. El trigo, para hacer una harina de mejor calidad. Entonces tiene bastantes usos el punto de vista de los transgénicos. Riesgos de los organismos transgénicos. Se dice que hay riesgos que son para la biodiversidad y riesgos que son económicos. Desde el punto de vista de la biodiversidad, se dice que está la desaparición de variedades vegetales más antiguas, o las originales. Y hoy en día, de hecho, eso está pasando con el reino vegetal. Están utilizando, por ejemplo,
hoy en día en el supermercado cuando uno va a comprar, por lo general ya son la mayoría plantas transgénicas. Pero, por ejemplo, ahora encontrar el tomate original cuesta mucho. De hecho, la gente más antigua del campo es que tiene un tomate original, que el tomate original es un tomate más grande, más carnoso y que es medio harinoso. Ese es el tomate original. Tiene un sabor distinto al tomate que consumimos comúnmente. Alteración de especies silvestres. Como están modificando genéticamente, se están alterando ciertas especies. Se dice que hay cambios en los equilibrios ecológicos. Riesgo económico, pérdida de mercados que son reticentes al consumo de organismos transgénicos. O sea que hay todavía una resistencia al consumo de estos organismos transgénicos, por lo tanto, o sea, que son al consumo de organismos tradicionales. Resulta que los organismos transgénicos están teniendo un valor más económico que un mercado, por ejemplo, de papas genuinas con papas transgénicas. Las papas transgénicas están a súper menor valor. Entonces se está perdiendo el valor, en este caso, de lo original. Y ahí está con la última parte, menor precio de los productos transgénicos. O sea, si se sigue masificando, va a llegar un momento en que las pequeñas empresas van a empezar a quebrar. Incompatibilidad con el desarrollo de una agricultura limpia y orgánica. Ahora, la otra parte o punto de vista de la ingeniería genética es la clonación. La clonación en este caso es hacer una copia genéticamente idéntica a la original. ¿Para qué? Para un punto reproductivo, tener individuos genéticamente idénticos entre sí, o un punto de vista terapéutico, por ejemplo, para búsqueda de producir tejidos u órganos para trasplante. Y con ese objetivo hoy en día se está clonando. La primera clonación, la más famosa, fue la de Dolly, una oveja blanca, que lo que primero se hizo fue extraer células de glándulas mamarias, que estas células tomaron ovocitos de una oveja cabeza negra y se les extrajo el núcleo. A cada ovocito nucleado se le insertó un núcleo de una célula de glándula mamaria y se formaron cigotos. Y estos cigotos fueron trasplantados al oviducto de otra oveja que se actuó como madre sustituta. En otras palabras, pasó esto. Yo tenía una oveja cara blanca original, se sacó una célula de la ubre, a esa célula de la ubre, obviamente que lo que se hizo que por energía eléctrica o choque eléctrico, se unió, ¿cierto?, el ADN de la célula original con la célula que ya no tenía núcleo, en este caso, de otra oveja. Que a otra oveja le extrajeron, en este caso, el óvulo o el ovocito, y le colocaron el ADN que tenía esa oveja de las células de la ubre. Cuando obtuvieron, en este caso, el embrión con el ADN de la oveja que tenía de la ubre, nuevamente colocaron un poco de electroshock para que comenzara, ¿cierto?, una división celular y empezara a crecer un embrión. Una vez que comenzó este proceso y vieron que podía ser viable, lo colocaron en otra oveja, en el oviducto, como se dice, para que fuera el útero y todo eso. Y esa oveja tuvo por hija una clonación reproductiva, que en este caso fue lo que se llamó Dolly, que fue una copia genéticamente idéntica a la oveja original, que era la célula, la que le sacaron la célula de la ubre. ¿Qué pasó aquí? Que obviamente Dolly nació con la misma edad genética que esa oveja de la cual le sacaron la célula de la ubre. Y así que fue un hallazgo que pasó por las noticias, por los diarios, la primera oveja clonada. Otro uso de esta ingeniería genética es la terapia génica, como habíamos dicho antes.
que es un conjunto de procedimientos que permite la introducción de genes sanos dentro de las células de un organismo con el fin de tratar enfermedades. Y estas pasan por varias etapas. Una que se llama difusión, otra que se llama proyectiles, otra que se llama inyección y la otra donde utilizan un virus. En la difusión, el gen puede atravesar la membrana plasmática y llegar hasta el núcleo. Los proyectiles se disparan pequeñas esferas de material sólido que ingresan a la célula y que llevan consigo copias del gen foráneo. El ADN se inyecta en las células a través de agujas muy finas. Los virus se caracterizan por inyectar su ADN en las células, así que si se inserta en su genoma el gen deseado, este podrá incorporar en el genoma de la célula. O sea, prácticamente lo mismo que habíamos dicho antes, ¿cierto? Que yo voy a utilizar un virus para, con un ADN que yo necesito y que esté sano, se lo voy a inyectar a las células que en este caso necesito modificar, y esas células nuevamente las ingreso a la persona que tiene esta enfermedad para poder combatirla. Todo este proceso de la genética fue gracias a lo que hoy se denomina en el ser humano el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano, que comenzó en, en 1992 aproximadamente y terminó recién en el 2003, que fue comandado por Francis Collins, él fue el director del programa. Fue un programa que se hizo para poder saber cuáles son la cantidad real de ADN que uno tiene y obviamente identificar cada uno de los genes que tenía este ADN. Y gracias a eso hoy en día se conoce que tenemos un cariotipo humano, donde tenemos 23 pares cromosómicos, cada de esos con sus distintas cantidades de genes. En este caso los dibujitos están representados por esas líneas. Imagínense que cada una de esas líneas saben para qué es. Cada trozo de ADN que nosotros tenemos sabe para qué sirve. Eso es lo que significa este proyecto. Y que es una pega de chino, porque estamos hablando que un cromosoma estaba súper enrollado, ellos lo estiraron y fueron viendo toda la secuencia genética. Y este abrió el mundo, ¿cierto?, a modificación genética hacia el ser humano. Por lo tanto, hoy en día con lo que sabemos, dice que la nueva tecnología nos permite mejorar lo que la naturaleza ha hecho, o, o lo que se llama eugenesia. Que ahora hoy en día con la información que tenemos, nosotros perfectamente como seres humanos nos podemos modificar. No solamente como terapia génica, sino que desde el inicio. No se olviden de más ratito, podemos preguntar, ¿cierto? El mister o yo y escribir presente en el chat, porque si no, no van a quedar presentes en la clase. Eso es una paréntesis nomás, mister. Si fuera posible, a usted, ahí está, ¿le gustaría hacerse un test genético que le dijera las enfermedades que sufriría en su vida? Aquí voluntario o me escriben por chat. ¿A usted le gustaría, por ejemplo, que ustedes igual son jóvenes, nosotros con el mister ya estamos un poquito más viejitos, pero hacernos un test, yo por lo menos sí me gustaría saber, porque tal vez podría prevenir algunas cosas, aunque igual de repente lo pienso, y si me hiciera, por ejemplo, yo el test, tal vez estaría pensando en que tendría esa enfermedad. Y algunos responden en el chat, por ejemplo, la Romina dice, por ejemplo, bueno, depende, supuestamente se debe tener esa enfermedad, o es una posibilidad igual, claro, porque a lo mejor si es algo asertivo, tampoco vamos a saber y podría ser una posibilidad. Un buen punto es lo que señala Romina. Y luego todo el resto, o la gran mayoría, dice que sí le gustaría hacerse un test genético, y el Eric dice depende si la enfermedad tiene cura. Ahí dice el Eric que sí le gustaría saber, pero si la enfermedad no tiene cura, como por ejemplo como el cáncer, dice que no le gustaría saber. Igual bueno ahí los aportes. Luego, la Romina igual vuelve a señalar, dice, por lo que yo sé, es que todos tenemos una enfermedad, pero no se activa. Mire, buen punto es lo que señala la Romina, ¿eh? Un buen dato. Luego Tomás dice, a mí sí me gustaría para poder prevenir esas enfermedades y comenzar a cuidarme, dice. Ahí tenemos, como le digo, varias respuestas, mister. Algunos sí les gustaría, otros no. Ya, mira, ahí hay un tema que dijeron que todos tenemos una enfermedad. Ojo, ahí hay Así que es. tener un poquito de cuidado.
porque hay unas enfermedades que son genéticas y otras que no. Nosotros, por ejemplo, todos tenemos enfermedades que son respecto con los virus. Cuando apenas tocamos acá acá el mundo, por decirlo, nos infectamos con un virus, tal el del resfriado o cualquier otro, y esos son los que quedan inactivos. Pero hay otras enfermedades que son genéticas, ¿cierto? Y aquí me están preguntando si yo quiero saber si las voy a tener o no. ¿Se imaginan? Hay muchas veces que, como ustedes dicen, puede ser muy positivo. Porque si yo voy como padre, voy con mi bebé y le hago este chequeo genético y me dicen, ah, ya, su hijo va a tener esta enfermedad en su vida. Y yo entonces me empiezo a preparar, ¿cierto? Pero como otra persona dijo, ¿qué pasa si, por ejemplo, me dicen, a los 6 años va a tener cáncer terminal? ¿Qué hacen ahí? ¿Les gustaría saber eso? Romina Mister señala, pero también puede ser el primero en toda su familia en activarlo, ¿o no? Ella hace una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo era? Dice, pero también puede ser el primero en toda tu familia en activarlo, ¿o no? Ah, Dice ella esa obviamente, po. pregunta. Obviamente que si tiene una enfermedad, sí, pues puede ser el primero en la familia en activarlo. Toda la razón. Claro. Sí, es complejo, yo creo, porque hay cosas positivas y negativas. Si uno coloca en una balanza, si te gustaría, por una parte, como les digo, claro, ahí hay, si uno pone una balanza, puede ser que sí, o puede ser que no. Ahí está como bien dividido. Y algunos, a su pregunta que usted hizo, Mister Igual, decían que no. La pregunta que usted hizo al final igual. Da para pensar, ¿ah? Da para Así es, da para reflexionar y pensar mucho más. Otra pregunta. a lo que Ahí vemos iba, ahí a una que era persona ahí, ¿sí? relacionado con la anterior. Exacto. ¿Desearía saber si su hijo o hija por nacer tiene defectos genéticos? O sea, soñemos que ustedes son padres o van a ser padres futuramente y ustedes quisieran saber si su hija o hijo va a nacer con algún defecto genético. Y algunos dicen que sí, otros dicen que no. No, dicen algunos, podría ayudarlo. Ya. Dice sí, podría ayudarlo. No. Sí, dicen. Está bien dividido, mister, ahí en el chat. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Ahí también es bastante complejo, sobre todo Así desde el es. punto de vista de los síndromes. Sí, y yo creo que y pasa por varias fases porque cuando se sabe, por ejemplo, si hay algún síndrome, no sé, el síndrome de Down, o lo que vimos, cierto, en clases anteriores, como el Prader-Williams, que lo trabajamos, de repente comienza la negación para uno, el bloqueo, entonces igual es complejo. Es muy difícil ponerse de repente en eso, en ese caso, en ese lugar. El Exacto. Benjamín dice, uno lo va a querer como sea. Claro, muy bien lo que dice Benjamín. Dice que sea lo que sea como no esté su hijo, que uno lo va a querer. Por supuesto, yo creo que un hijo es una bendición. Y si un hijo, como salga con dificultades o no, somos personas. Es difícil, como les vuelvo a repetir. Yo creo que a mí hace años igual me preguntaron lo mismo. Y recuerdo que cuando yo estudiaba, Mister, tenía una profe que a mí me hizo lenguaje de, o sea, me hizo visión, que era trabajar con el sistema Braille, trabajamos todo lo de los ojos. Ya, Y la profe nos contaba, porque ella tiene uno, dos, tres, cuatro hijos, cuatro ya, hijos. Y su primer hijo salió normal, sin ninguna dificultad. Su segunda hija salió con dificultades visuales. Ella es no vidente. Y ya. hoy en día su hija es abogada, estudió en la católica y ella vive, anda con el perrito, labrador. Ujú. Y luego tiene otro hijo, normal también, sin ninguna dificultad, y tuvo hace, a ver, sus 4 años, volvió a ser madre y su último hijo tiene síndrome de Down. Y ella ha dicho que, obviamente, ella dijo, yo soy profesor, ella es educadora diferencial y además hace clases de sistema braille. Y ella decía, cuando a mí me dijeron, lo primero que dije, mi hijo es una bendición. Todos sus hijos son iguales. No hay distinción para ella, sabiendo que hay algunas dificultades, ¿cierto?, que tuvo ella. Primero su hija que no tiene visión, que es no vidente, y ahora su último hijo, ¿cierto?, que es síndrome de Down. Pero como señala, ¿cierto?, aquí en el chat dicen si la enfermedad.
Por ejemplo, dice Eric, síndrome, anomalía genética, no tiene cura, no sirve de nada que lo digan. Claro. Luego Claro, Fernanda dice, yo digo que sí, quizás sea difícil, pero estar atenta y llevarlo al médico en caso de que esto sea muy peligroso. Igual hay otra opinión. Romina también dice, o sea, tampoco debe ser tan negativo. Si muy bien la enfermedad puede afectarte de por vida o cuánto dure, esta debe ser adorar al nene. Claro, está como bien dividido es que como igual las es, opiniones. es que igual Sí, es complejo. Si uno sí, se pone en el caso como papá y que voy a tener un hijo, y por ejemplo, si me dicen, su hijo viene con un gen defectuoso, que en este caso va a durar tantos días de vida, por ejemplo, ¿qué hace uno como padre? claro, es O como complejo. De puede, hecho, o como puede que diga que venga con un síndrome y unos personas que no lo toman a bien y otros que mm, sí. sí. Entonces es complejo el tema. ¿Eh? La Romina dice, de hecho, Mister, la vida es una sorpresa. Y Así es. exactamente, yo creo que Muy bien ahí la Romina, sí. yo, por ejemplo, si a mí me dijeran esto, yo prefiero que sea una sorpresa. Mm. No me gustaría de que me dijeran cuáles son los defectos genéticos que voy a tener de mi hijo. No. Claro, porque de hecho uno puede saber, por ejemplo, con el síndrome de Down, la mujer puede saber en su embarazo. E igual es riesgoso porque tienen que pincharte la pancita, para que ustedes sepan, te pinchan la pancita, te sacan líquido amniótico del vientre y ahí uno puede saber antes si tal vez su hijo viene con alguna, en este caso con síndrome, alguna malformación. Pero uno, está en la preocupación para la madre que está embarazada, porque igual puede ser dificultoso sacarte con la pancita ya grande de 5 o 6 meses y también dificultad para el bebé, porque la inyección puede que traspase, no me acuerdo cómo se llama, hay un nombre ahí, que traspase, igual es peligroso, pues entonces se puede saber, pero también de repente hay riesgos que se corren. Y como dice Romina, yo creo que la vida es una sorpresa y el mister también señala, hay que esperar para que de repente adelantarnos a saber algo, si a ir paso a paso. Es como que si quisiéramos saber el futuro, qué va a pasar en unos años más, hay que vivir el presente. Y dice, biología y la ética moderna. ¿Deberían los científicos patentar la vida? ¿Qué opinan también para acá? Estoy atenta al chat, atenta al micrófono también, si alguien quiere hablar. Ahora, cuando se me viene eso de patentar la vida, acuérdense, yo una vez vi una película, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero una película donde a nosotros como seres humanos, eh, nosotros compramos los genes. Nosotros podríamos comprar el gen del ojo verde, azul, podríamos comprar el gen, en este caso, del pelo largo y todo, pero teníamos que pagar de por vida. Y había gente que no podía pagar y después era perseguida y le quitaban sus características. Mister, aquí pregunta que, ¿qué quiere decir patentar la vida? Ya, en este caso, imagínense que en un futuro pase eso que le estaba dando el ejemplo anteriormente y tuviésemos que pagar por la vida, ya que nosotros elegimos nuestras características genéticas. Por ejemplo, si yo quería a mi hijo que sea rubio, ojos azules, alto y guapo, yo pagué por eso. Y después mi hijo tiene que seguir pagando. ¿Le gustaría estar en eso? ¿Se entendió ahí a lo que significa patentar la vida? ¿Quedó claro o aún quedan dudas? Claro, algunos dicen que no, porque no me gustaría, dicen porque es inhumano. Ahí contestan en el chat, mister. ¿Ya? ¿Qué más? 2 personas me han contestado solamente. Porque es como que la vida fuera una marca. O sea, nosotros tuviésemos que tener esa marca y pagar por ella. Otra persona igual señala que no, que tampoco le gustaría eso, que se pagara o patentara por la vida. 3 personas solamente ahí comentaron. No sé si alguien más. O si vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Los beneficios contraponen los riesgos? Bueno, aquí contestó Felipe, sí, porque como decía Prieto, al final de cuentas lo vas a querer como salga, no tiene que ser perfecto. En este caso ahí Felipe dice que él sí opina que sí.
Es que, Luego, Benjamín Prieto es dice, que, yo creo que las uh, personas se miden por lo que son y no por lo que tienen. Él se refiere o hace alusión al aspecto físico. ya, Y el Felipe se equivocó. Dice que era no. ya, es que Dice que miren, no. ahí está la parte. Resulta que hoy en día, nosotros con la tecnología que tenemos, nosotros podemos elegir a nuestro ser humano. De hecho, esa es una parte donde está en ética todavía y está como en pensándose de que nosotros podemos elegir las características, ya conociendo todo eso, nosotros podemos sacar características, por ejemplo, de un hombre alto, se las podemos colocar a la genética de mi futuro hijo. Si quiero un hijo rubio, se las puedo colocar acá. Si quiero un hijo con esta característica, lo otro, y armar mi hijo. Y incluso se dice que en un futuro podríamos llegar a hacer eso, de que nos pasen un folleto y nos digan, ya, ¿cómo quieras tu hijo? Y empiecen así. Ah, yo quiero a mi hijo que tenga ojos verdes, que tenga aquí, y yo voy, y cada una de esas características tenga un precio. ¿Se imaginen que lleguemos a esto? Mire, aquí hay dos opiniones, Mr. Clemente. Dice que no, por ejemplo, igual sería algo interesante, pero todos somos lindos y especiales a nuestra manera y pagar por algo que no tienes, por ejemplo, no es tan lindo. Luego, Romina Vargas dice, somos humanos. De por sí somos con personas con defectos y no se ve que te beneficiara ser lindo o algo similar. Para eso mejor somos robots. Y Benjamín Prieto dice, eso ya se puede hacer en algunos estados, como por ejemplo Estados Unidos. Hay demandas porque no se recibe lo que querían. Luego Romina igual vuelve a señalar, el juego de Detroit, Become Human, me enseñó a que esa era la peor idea. A ver, ¿el juego, cuál juego? Detroit Become, no sé, a lo mejor estoy diciendo mal, yo soy pésima chico para el inglés, así que, pero dice Detroit Become Human, me enseñó a eso. Así es, Romina, no, es que yo soy pésima chico, así que no sé qué juego será, pero Ya, no hay igual el juego, para no descargarlo. sé. Ah, yo. Ya Mire, lo lo juega encontré. Alfonso, de hecho, lo juega Simón y varios juegan a ese juego. Lo Mire, encontré ahí. pero The Throne más Become allá, Human. más allá de eso, son muy profundas las reflexiones que están haciendo los tipos. O sea, de que, claro, como señala, por ejemplo, el Clemente, sí sería bonito, pero también, igual como dice Romina, somos seres con defectos y virtudes, porque nadie es perfecto en este momento. Si no, claro, tendríamos que ser robot para hacer o que exista la perfección. Y hay una pregunta, dice, de cierta manera, al hacer eso, ¿existe la manera de que el cuerpo lo rechace? Es que mire, Es una si, pregunta, mister. es que por eso, si yo, sabiendo la ingeniería genética, yo voy a modificar mis genes como yo quiero. Entonces no hay manera de que se rechace eso. Porque yo estoy haciendo una modificación artificial de eso. Incluso si, por ejemplo, existiese algún rechazo, yo puedo quitar lo que hace el rechazo y eliminarlo. Si hoy en día podemos llegar a esa tecnología, solamente que hay una parte que se llama ética, y esa es la que detiene al ser humano. Siguiente pregunta. Y dice, ¿quién decide la utilización de órganos para donarlo? Qué buena pregunta, porque esa igual yo creo que ahí es para debatir igual, ¿cierto? Alfonso igual le levantó su manito Alfonso, o se equivocó. Sí, ¿Me no sé equivoqué? si... Ah, ya. Oh. pero Bueno, hay ¿cómo? una respuesta en el chat, dice que uno es el que decide la donación de órganos. No sé si hay más respuestas. Hay una lista de prioridades dependiendo del estado crítico. Ahí señala Benjamín Prieto eso, También. ¿cierto? Mm. Al menos yo lo personalmente soy donante, porque cuando yo saqué mi carnet y lo renové hace 2, 3 años, me preguntaron y yo sí soy donante. Y yo igual le he dicho a mi familia que el día que deje de existir, donen mis órganos, porque es mi decisión. Y tienen que hacerlo así. Guste o no lo guste, es mi decisión. Y todos lo saben, que yo sí quiero donar, porque estoy ayudando a otra persona. Exacto. No, yo también, si no me equivoco, también soy donante. Romina dice, creo que era la muerte y tipo de esas cosas, porque no creo que teniendo una enfermedad en tus órganos grave se pueda donar. ¿Sí? Después dice, Fernanda dice, pero si el organismo no lo rechaza, ¿existe la posibilidad de eliminar una enfermedad?
Una pregunta, mister. ¿Cómo? De nuevo. Pero si el organismo no lo rechaza, ¿existe la posibilidad de eliminar una enfermedad? Ya, ahí, por ejemplo, si hablamos del punto de vista de los órganos, otra cosa. Pero si hablamos del punto de vista genético, y si me da una enfermedad, eliminarla así como así, 50 y 50. Porque ustedes Mm, saben, usted no sé por qué, pero cuando el humano mete mano, como se dice en algo, siempre pasa algo. Siempre pasa algo, porque es como que estamos haciendo algo antinatural y siempre va a pasar algo en consecuencia. Obviamente que las consecuencias no se miden en el momento, sino que pasa con el tiempo. Ahora el tema de los órganos para adornarlo, eh, se dice hoy en día que podríamos utilizar, por ejemplo, la clonación para crear órganos nuevos. sí, Por lo menos ya también. quedaron con el punto de vista de que la ingeniería genética, estamos hablando de una modificación de ADN. Este ADN hoy en día, con la tecnología que tenemos, lo pueden utilizar en cualquier cosa. Gracias a eso nosotros tenemos organismos transgénicos, que no sé si son buenos o son malos. Eso se lo voy a dejar que investiguen un poquito ustedes. El uso de organismos transgénicos, si a nosotros nos beneficia o no, vean algunos documentales, algunas cosas, porque es llamativo, son cosas que están pasando hoy en día. Así que lo dejamos hasta aquí.